Un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria, Solidaria Televisión. Estamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre bien hallado, en la gracia de Dios. Y estamos hablando antes de entrar en antena, ¿no? Las situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, que es el paradigma para muchos países en el área occidental. Y ahora mismo estamos viendo las tensiones que hay entre las decisiones que toma el nuevo presidente frente a los frentes que tiene con diferentes países alrededor, ¿no? Y ha empezado como al estilo del Señor, ¿no? Por Jerusalén, Judea, Samaria, y ha empezado a amenazar con aranceles, no solamente de una forma verbal, sino ya por escrito, a Canadá y a México. Digo por eso porque son los países limítrofes. Y me llama la atención, Panamá, Colombia, son los primeros países donde ha habido una actividad concreta, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo todos se alinean a las pretensiones de Trump. Es decir, entran a negociar, vamos a hablar, vamos a tratar este tema. Hombre, es que ya sabes tú, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Cuando entra en juego una catástrofe económica de miles de millones, quizá billones, en un comercio internacional de un mundo globalizado que no tiene retorno, y tratándose del país más consumidor del mundo, más comprador. Pues, todas las empresas siempre buscan como objetivo llegar a exportar a Estados Unidos, porque allí pueden tener un reventón de éxito, ¿no? Entonces, pues se echan para atrás. Pero vamos a analizar. Quizá las formas de Trump nunca me han gustado del todo, en esa manera, ¿no?, de abrupta. Pero cuando ves que países se ríen de Estados Unidos descaradamente, ¿no? Como eso ya hemos hablado de la de México, que por ejemplo es una de la primera con la que ha tratado, que insulta a España descaradamente y que mantiene la postura de su antecesor, de que el rey tiene que pedir perdón a México. Todas estas petulancias y además deformaciones, falsas memorias históricas que está de moda en los progres. Sí, reescribir la historia. De extrema izquierda, ¿no? Reescribir la historia y ponerla a su manera para blanquear las barbaridades de sus antecesores. Entonces, cuando ves esto y cómo se hinchan el pecho, ¿no? Entonces, y ves que de México está la mayor invasión a Estados Unidos. Curiosamente, los inmigrantes mexicanos, salvo los narcos, que esos entran también y no solamente entran, sino que corrompen y expanden su cártel por Estados Unidos con dinero y con droga, ¿no? Sino que entran muchos migrantes mexicanos trabajadores, honrados, y son bastante bien valorados en Estados Unidos, ¿no? Pero entran multitudes, y entonces, pues, Trump está queriendo frenar esa barbarie porque no puede ser barra libre. Tiene que haber un equilibrio entre la migración y el respeto a las fronteras, ¿no? Pues la respuesta. ¿Qué puedes hacer con países que encima se te enfrentan y se ponen como gallos, ¿no? Bueno, pues oye, para gallo está el super... Que es más un elefante que un gallo. Le pone la planta. Te aplasto. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo único que ha pedido es que no dejen entrar fentanilo
drogas a través de México y que vienen de China. Eso es lo primero. Segundo, que no entren terroristas y que acepten la devolución de los que han tenido delitos. Para empezar, probablemente va a continuar después, pues quitará después vagos y maleantes, yo qué sé qué, los que viven quitará los subsidios que han sido una ruina en Estados Unidos. Lo que quiere, para empezar, Trump, y es muy legítimo, es reducir el déficit tan gigantesco que tiene Estados Unidos, tanto con el comercio exterior como el déficit nacional, que cada año se encuentran con que se les acaba el presupuesto y no saben cómo poder pagar a los funcionarios por exceso de gasto. Entonces ahí ha nombrado a Elon, ¿cómo? Sí, Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que es un tecnócrata y que va a pegar una reducción de cientos de miles de millones, ha descubierto, para empezar, igual que hizo en Argentina, Milei, miles de funcionarios que no hacen nada y a cobrar buenos sueldos, ¿no? Porque ese es el clientelismo político vergonzoso. Que lo hacen todos aquellos que no tienen escrúpulos de comprar votos, de comprar amigos para posicionarse fuertemente. Entonces, yo no lo veo ilegítimo que la forma quizá no es decir, bueno, si no se vienen a razones y no respetan y llegamos a acuerdos, pues esto ya, en una semana, tienen ustedes ahí el 25% de... Pero era hoy, martes... Eso es lo que quizá no... Pero es que también la táctica de Trump es... Aquí se acabó ya, o sea, tiene que ser sí o sí. Y es verdad, y lo ha conseguido. Y ha conseguido que reculen, el primero Petro, que no quería aceptar 2 aviones de deportaciones de delincuentes. Cuidado, colombianos. Y entonces, al final, pues reculó porque he dicho así, bueno, pues nada, vamos a... O sea, tú no puedes, no quieres respetarme, pues nosotros vamos a disciplinar, vamos a ejercer nuestras armas legítimas para presionar que se nos haga justicia. Y Petro enseguida hasta ofreció su avión presidencial, ¿no? Y después, bueno, ahora pasó de ahí, sabemos, a Canadá. Y Canadá parece que había dimitido este presidente, sí, no lo sé. Bueno, que él anunció su dimisión. Anunció, ¿será un farol a lo mejor? No, bueno, el tema... No son un tiempo de reflexión. Porque ¿cuándo? En el momento en que haya otro que pueda ocupar el lugar, yo me voy a retirar. Claro, pero no habrá otro tan buenísimo como él que está arruinando Canadá. O sea, que ha sido un de estragos, ¿no? Y claro, Canadá, que ha sido el país más amigo y con libertad de todo tipo con Estados Unidos. Los canadienses no necesitan visados, ha habido una especie de fluidez impresionante y que tiene a Estados Unidos como el mayor comprador de sus productos, en un porcentaje del 78%. Y resulta que está exportando, es un puente con esa curiosa doctrina woke de dejar pasar a los pobres inmigrantes, esto y lo otro, terroristas y delincuentes por su frontera. Que además no es de extrañar, porque Canadá, que era un país bastante pacífico, era uno de los países donde mejor se podía vivir, se ha convertido en un infierno. Esta es la realidad y no lo dicen las noticias. En un infierno de droga, de violencia, de corrupción y de pérdidas de puestos de trabajo, caída del PIB, etc. Eso es Canadá. Y entonces, pues no tienen que aceptar
el cierre de fronteras y decir, oiga, aquí no va a entrar nadie con su... Porque es que eran facilitadores de todo esto. ¿Por qué? Pues porque es una manera de aplicar su doctrina diabólica que tienen asumida de la reducción de la humanidad, de la... Sí, de la población mundial. Sí. Exacto. Entonces, y bueno, pues lo mismo ahora con la Comunidad Económica Europea. Ahora se plantea la Comunidad Económica Europea que no cumple. Ninguno de la Comunidad Económica Europea cumple el mínimo que se requiere para formar parte de la OTAN y recibir la defensa, acostumbrados a que, claro, Estados Unidos salvó a Europa de las 2 guerras mundiales. Muy bien. Claro, eso también le puso a Estados Unidos en una preponderancia económica. Recordemos el plan Marshall. Y de venta de maquinaria y ventajas logísticas y de negocio. Pero claro, ahora resulta que encima... Pues Europa manda en la OTAN en lugar de que sea el autor, sí, el promotor y Paganini de la OTAN. Ese no puede decidir. No, están fritos porque aquí está en juego la OTAN, que ya tenía que haber desaparecido. Sí, que desaparezca cuanto antes. Sí. Que desaparezca cuanto antes, porque es una vergüenza de despilfarro económico gigantesco y además de publicitar un terror y un miedo a una guerra que no está planificada por Rusia. De ninguna manera Rusia pretende invadir Europa. Eso es mentira, porque Rusia no tiene capacidad. Ni intención, ¿no? Ni intenciones. Y no tiene capacidad porque se está viendo que con un país pequeño como Ucrania se las ve y se las desea. También es que no quiere arrasar, pero se las ve y se las desea. Imagínate con Europa, que en bloque reaccionaría, y que Europa tiene bombas atómicas también, no tantas como Rusia. Eso sería un problema. Entonces ahí es donde entraríamos, pero de ninguna manera Rusia no es un suicida. Putin es un hombre frío, pero no un suicida. Europa parece que ha entrado en el tánatos de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre, que fueron instigadores de que se suicidaran muchos, pero ellos no se suicidaron, ninguno de los dos. Entonces, este es el tema. Y bueno, pues Europa no cumple con los compromisos. No permite las exportaciones, poner aranceles ocultos a las exportaciones alimentarias de Estados Unidos, porque no cumplen los requisitos meticulosos, no están dispuestos a cumplir. Pero es que con esas excusas, como no los cumplen allá en su comercio nacional, no les dan opción, les vetan de que puedan exportar. Y sin embargo permiten que Marruecos, que no lo cumple de ninguna manera, pueda exportar y exportar. Esta es la contradicción. Y bueno, que veas a una personaje ahí defender esas actitudes y diciendo de que, a ver, que cómo se va a permitir que entren en España productos que no cumplan los requisitos tan meticulosos que preservan la salud de los europeos. ¿Así la preservan? ¿Cómo? ¿Queriéndonos hacer ya comer gusanos que ya acaba de autorizar la Comunidad Económica Europea? ¿Este es el plan? Y que estas personas se siguen obsesionadas. Yo estaba pensando en la migración, es decir, lo que está cortando, y alguien decía, ahora mismo las corrientes que iban para Estados Unidos, como se cierra la entrada, están dando la vuelta porque tienen que volver para atrás, ¿no? Pero yo digo, ¿qué mueve? Yo creo que ir a la raíz del problema, ¿qué mueve a tantas personas a hacer una migración hacia Estados Unidos desde países que son ricos en cuanto a la agricultura, bueno, a minería? Primero, porque
Aunque hay una violencia que ha ido creciendo en Estados Unidos de forma terrorífica, ¿no? Con violaciones y crímenes, pues donde más crímenes hay en el mundo al año, Estados Unidos también es cierto, porque es un país de 350 millones. Pero México tiene 150. En proporción tiene más México, en proporción al volumen de personas. Pero lo que les mueve, pues primero, seguridad. Tercero, economía. Aún los que tienen quieren tener más. Y en México, si no pagas peaje, olvídate. Ahí está el problema. El problema es países en los que hay que pagar peaje. Para vivir. Porque claro, si son países que incluso han sido financiados los gobiernos con los narcos, esto es increíble. Porque si tú solucionas el problema de los países de Centroamérica, bueno, hasta Colombia, Venezuela, la gente no tiene que hacer el esfuerzo de ir a veces caminando o en camiones cerrados hacia México, a hacer un éxodo terrible. En El Salvador hay filas para entrar en Estados Unidos, de ninguna manera. Antes había más salvadoreños en Estados Unidos que en El Salvador, pero están volviendo salvadoreños a El Salvador. ¿Por qué? Porque un presidente con mano firme, cuestionado porque el sentimentalismo woke dice que no se le puede castigar al asesino. No, pobrecito, ¿no? Entonces esta falsa piedad, no, ni siquiera es cristiana, porque todo el Evangelio de Jesucristo habla del castigo necesario. Para ver si se corrige el delincuente y se deja transformar en una buena persona, en un buen hijo de Dios y en un buen ciudadano. Por lo tanto, es lo que está pasando en Europa. En Europa, pues callan ante las atrocidades de los inmigrantes, como en Inglaterra, que eso ha sido la vergüenza más repugnante. ¿Qué ha pasado en Francia, en Alemania? Y ha pasado en Francia, en Alemania, y ha pasado en Bélgica, y ha pasado en Baleares. Y en Valencia. De una forma. Y en Madrid, y bueno. Entonces, en Andalucía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay un desastre de inmoralidad y de una corrupción de la dignidad y de los valores al punto de desprecio a Dios y de desprecio a la familia, desprecio a todo, salvo nosotros, que somos los que tenemos el mundo feliz de Huxley. Nosotros, los verdaderos patriotas marxistas, que lo queremos dominar todo porque somos los únicos que sabemos gobernar haciendo justicia social, ¿no? Que tengas un mendrugo de pan y una botella de agua, ya vale. Entonces, yo creo que todo esto se arregla porque Trump es un negociador, como cualquier empresario. Él es un negociador y ha negociado con Colombia inmediatamente, ha negociado con México y ha parado. De momento ha aplazado. Y es curioso, Panamá. Claro, luego te enteras, los dos puertos de entrada y salida del Canal de Panamá dirigidos por empresas chinas. Es decir, el monopolio lo tiene. Es decir, luego resulta que este loco, Trump, tiene razón. Es decir, lo que está diciendo. Claro, es que es verdad. Todo el comercio internacional de Estados Unidos, de entrada y de salida, está controlado por los chinos. Entonces, ¿por qué? Porque los chinos han sobornado, compraban, tienen pasta para aburrir, y entonces, pues, ha entregado el gobierno y el gobierno de Panamá dice: a mí que me paguen los peajes bien pagados, y los pagan bien, y ya está. Y claro, ¿pero qué sucede? Si gobiernan los chinos, los peajes de los otros, de las competencias, esos son más caros. Pero no solo por eso, sino porque controlan, dice, el tráfico internacional lo controlan los chinos, y tú tienes que ir
por el aro de ellos. Claro. Sean más caro o menos caro, pero ellos controlan. Claro. Y ahora, si yo necesito meter mis barcos antes que los tuyos a la cola y los míos pasan. Con lo cual... y otras muchas prebendas y privilegios injustos. No, yo creo que aquí, para empezar, este gobierno ha quitado todos los carteles chinos. Estaba invadido de carteles chinos quitando, sí, borrando. ¿Y qué? Pero no quita los convenios, no quita las cesiones. Y es lo que va a tener que hacer. Porque es lógico que si tú eres un gobierno con nobleza, hagas una licitación y sale como en el comercio internacional. Se va a hacer una autopista de 1.000 kilómetros. Menudo presupuesto. Bueno, pues es que las compañías internacionales constructoras ofertan, sale un mínimo de licitación y ofertan. Y el que hace, el gobierno que va a pagar y que financia eso, pues... Es más, cuando Estados Unidos... decide quién es el que se lleva. Devuelve el canal a Panamá, lo hace con unas condiciones en las que, evidentemente, ellos tenían que tener sus ventajas, ¿no? en el canal, porque si no, ellos hubieran podido seguir con el canal. Estamos hablando de hace 20, 30 años, cuando empiezan a devolver o entregar el canal, porque el canal sí lo construyen ingenieros franceses, pero es Estados Unidos quien pone la financiación. Quien financió aquello, ¿no? Entonces, una gigantesca financiación. Sí. Entonces, cuando... Claro que la ha ido cobrando, por supuesto, sí. no es un regalo, es un préstamo, pero lógicamente le tiene que dar una prioridad, eso está clarísimo. Ni siquiera Francia tendría que tener prioridad por haber puesto técnicos que a sueldo súper bien pagados, ¿no? Claro. No, porque eso no fue el Estado, fueron empresas particulares. Licitadoras. Pero es igual que hasta España creo que tuvo parte en algo, sí. No sé. Es igual que en Chile las autopistas las ha hecho empresas españolas, pero no el gobierno español. Sin embargo, el gobierno americano sí financió el canal de Panamá, ¿no? Sí, porque no había una empresa capaz de tener el capital suficiente para hacerlo, ¿no? Y eso no es ilegítimo, porque Panamá, como país independiente de Estados Unidos, loco de contento que haya financiadores, gobiernos financiadores. De hecho, los grandes bancos americanos están en Panamá. Que de alguna forma... Es un poco paraisillo fiscal. Ha seguido siendo un paraíso. Paraisillo. No paraíso, sino paraisillo, de los menos siniestros. Pero... Y ves, la ciudad de Panamá es una réplica de las grandes ciudades americanas. Está hecho por los americanos. Estados Unidos, en términos culturales casi ya... y en términos urbanísticos y turísticos y quiénes son los que más visitan Panamá. Los americanos son los que más gastan en turismo en Panamá y en otras muchas cosas, claro, porque es como se ha hecho un poco mercado libre. El puerto de Panamá, pues allí se compra y se vende. Sí, y luego muchos sátrapas centroamericanos y sudamericanos se han refugiado allí. Digo porque incluso de Perú han ido a Panamá, de los países de alrededor, de Ecuador, algún presidente o vicepresidente que se fue con Pero dólares. Qué bueno que Panamá no ha vuelto a gobernar el narco, que se sepa. Y claro, sabemos que el narco que gobernaba Panamá, bueno, fue prioridad de Estados Unidos para eliminarlo. Y intervino casi bélicamente, ¿no? Yo digo, toda esa transhumancia de seres humanos hacia Estados Unidos, eso exige
un cambio de paradigma en todos esos países, pues como decías tú... ¿Cómo van a criticar a un país que ha acogido, pues de los 350 millones de ciudadanos de Estados Unidos, ¿cuántos hay extranjeros? Más de 50. Sí, más, y a lo mejor 100. A lo mejor 100, hablan de 100 millones de hispanos. Hispanoparlantes. 100 millones, pues imagínate, pues los que no son hispanoparlantes, pues más de 100, claro, 100, es que no lo sé, pero una barbaridad. Y vas a criticarlo y que resulta que México, ¿de qué vive México? Claro, México es inmensamente rica en petróleo, pero sobre todo de las remesas de dólares que envían los millones de mexicanos que trabajan con éxito, que tienen restaurantes en Estados Unidos exitosos, o las empresas que sean, y que tienen sus abuelos o sus padres en México y les mandan dinero y dinero y dinero en una relación de libertad, porque lo primero que haría un país autócrata es decir, se acabó. No sale ni un dólar de aquí, como está sucediendo con algún país que no quiero mencionar. Sí, bueno, yo puedo mencionar alguno, Angola, por ejemplo, ¿no? que cuando... Yo he viajado una sola vez a Angola, pero a la salida, en el aeropuerto, te revisan... ¿Cuántos dólares lleva usted? Te chequean y te revisan personalmente a cada uno. Es decir, la moneda nacional no la puedes sacar. Sin embargo, te multan si sacas Kwansar de esos, que me parece que es el Kwansar, ¿no? Ya no me acuerdo bien. No, sí. de Angola está prohibido sacar la moneda nacional. Sí, por eso. Es un delito. Si se te olvida... Si se te queda en el pantalón uno, puedes ir a la cárcel. Te meten una multa tremenda. No, y puedes ir a la cárcel. Depende de la cantidad que lleves, claro, te llevan preso. Te llevan preso, sí. Que además no vale para nada, porque no la puedes usar en ninguna parte del mundo, nadie la va a aceptar, ¿no? Pero hay otros países también. Sí, por eso. Que yo sé que no estabas pensando en Angola, por eso lo he nombrado. No estaba pensando en Angola, precisamente, no. Y ahora Angola está en una crisis, pero brutal, terrible, tremendo la situación en Angola, otra vez vuelve a ser problemática, ¿no? Y entonces en Europa sí que se va a ver una batalla, ya está, se han reunido en la Comunidad Económica Europea y es triste ver a esa muñeca extraña de presidenta amenazar a Estados Unidos, que estamos preparados para presentar las medidas que haga falta en caso de que haya esas... Pero ¿sabes qué va a pasar? Que se juega el puesto. Claro. Porque encima hay corrupción. Porque hay 27 países que no van a aceptar una guerra económica con Estados Unidos, teniendo una guerra en Ucrania que les ha costado los hígados en la energía, en esto y lo otro, y que empieza a cuestionarse ya. Y que hay además un giro muy claro hacia Trump en Europa, porque sí, en algunos países de Europa están la derecha se alinean y se dan cuenta de que este desastre de la izquierda de Estados Unidos casi hunde el país, que es lo que parece que querían. Tenemos dos, en concreto ahora mismo hay dos focos especiales, que son dos elecciones, que es Rumanía y Alemania. Alemania el día 23 de febrero tiene las elecciones y está habiendo movimientos. Hoy había noticias de cordón sanitario contra la extrema derecha. Recordemos que en Austria hicieron ese tipo de maniobras y al final ha tenido que pactar, eso ya ni se habla, ¿no? Austria han tenido que pactar el partido semejante a PP en España con el que es del tipo Vox. Con el que dicen que era extrema derecha y que decían que jamás... Ahora están gobernando juntos. Pues jamás, dijo jamás yo pactaría con ese partido. Y han tenido que pactar, porque si no, no tienen posibilidad de gobernar. Bueno, porque todos los demás, como dicen, el Frankenstein
no se ponían de acuerdo nadie, es decir, parece algo parecido a lo que está ocurriendo en España, ¿no? Nunca se ponen de acuerdo en nada porque cada uno tiene sus propios intereses. Sí. Ese monstruo no llega a gobernar, lo único que hace es seguir chupando. Lo mismo ha pasado en Francia, no han conseguido gobernar ese monstruo, y eso que, bueno, pues... Ahora el presidente francés, el primer ministro francés, parece ser que va a aprobar los presupuestos que allí pueden hacerlo por decreto ley. En España todavía no se puede hacer eso por decreto ley. Y dice, posiblemente haya otra moción de censura dentro de poquito, claro, contra el nuevo presidente, hasta que Macron... Nada, estos son de los de la resistencia. Son de la resistencia. Pero en Alemania están queriendo hacer la misma jugada de aquellos de la coalición de gobierno actual que ha hecho aguas. Van a presentar un candidato unificado con el propósito de sumar juntar votos, todos los votos, sí, para poder intentar evitar que otra vez los dos partidos de derechas tengan una mayoría absoluta, aunque el PP alemán está en esa situación de duda de a qué lado tirarse, ¿no? Pero que a la larga va a tener que hacer lo mismo, porque no hay otra opción. No, la debacle del socialismo de Alemania está sentenciada, o sea, eso está clarísimo, porque es que este hombre parece un insulso insípido, que Dios tenga misericordia de él. Pero fíjate, ¿no? Ha sido vicepresidente con... El que ha sido primer ministro. Ahora sigue siendo el canciller, ¿no? Sigue siendo es el canciller. El primer ministro. Entonces es que se ha vendido por completo, incluso a Inglaterra. Es que ya ahora hace poco ha estado en Inglaterra. Y se ha vendido al nuevo orden mundial, ¿no? A la Agenda 2030, ha entrado al trapo con toda la destrucción del imperio agrícola, industrial de Alemania, que llegó a ser el segundo país del mundo, haciendo que la energía pues se duplicara el costo, y machacando a todas las industrias, y luego cargándose la agricultura, la ganadería, como están haciendo en España, cargándose las fuentes energéticas. Ha tenido que recular, porque ha visto que se hunde totalmente. Y ya hasta el carbón lo están autorizando otra vez. Entonces, esto es para meterles en un manicomio. ¿Cómo puede ser que digan que algo es atroz, terrorífico, y que luego lo aprueben? Entonces, la debacle está clara. Pero a veces te puede sorprender que un PP acaba escogiendo un negocio menos malo que un negocio bueno con una dependencia, porque un partido de estos que lo llaman extrema derecha, lo que es un partido firme que tiene generalmente las cosas bien claras. Y yo no soy afiliado a ningún partido, ni tampoco voy a postular ningún partido, y estoy muy preocupado por Vox, porque que haya dimitido el vicepresidente de la comunidad autónoma de Castilla y León, y que es un hombre pues con valores cristianos y bastante íntegro, y todo porque quería continuar como vicepresidente, porque eso parece ser que era la causa, ¿no? Él dimitió de vicepresidente. Y no le dejaron. Porque no le dejaron, porque tenían que dimitir todos para romper el pacto. Entonces, y entonces dimitió en su momento, ya hace meses de eso. Sí, pero él no quería haber dimitido, por lo visto, y ha litigado con la junta directiva, que está ahora un poco más radicalizada de Niagua. Eso no es así. Al PSOE, Niagua, si el PSOE hubiera presentado
por ejemplo, la subida de las pensiones, solo como proyecto de ley, y vos no hubiera aprobado, es una estupidez. ¿Por qué? Porque lo que es bueno da igual. Que lo proponga el PSOE, el PP o quien sea. Sí, la verdad es la verdad, la diga. La verdad es la verdad. Agamenón o su porquero, ¿no? Lo diga quien lo diga. Entonces, pero esa actitud es ya puede rayar con fanatismo, ¿no? Es decir, o con el odio. Puede rayar con el odio. Que lo tengan los del puño en alto, que eso es lo que expresa ese saludo, odio, venganza y tiranía y muerte, pues y más aún la hoz y el martillo. ¿Para qué vamos a hablar? Que sigan teniendo todavía el comunismo, la hoz y el martillo. Está prohibido en la Unión Europea, igual que la esvástica, y sin embargo no importa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo tengan esos en sus corazones, porque están pues envenenados, ¿no? Pues, pero que lo tenga un partido que ha crecido por valores judeocristianos, pues es preocupante. Entonces, yo, a pesar de que las encuestas de que le dicen que está subiendo y subiendo, pues vaticino que si siguen al trapo PP y Vox, cuando están abocados a entenderse, se están perjudicando mutuamente, ¿no? ¿Y quién gana ventaja? Pues el río revuelto, ganancia de pescadores, sobre todo si usan dinamita para pescar, que está prohibida, pero bueno. Yo conocí gente que pescaba truchas con dinamita, o sea, en León. Es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que en Europa pues vamos a ver un tiempo de cambios. No puede ser que Europa se mantenga en este progresismo, en esta Agenda 2030, cuando está ya, vamos, desbaratada. O sea, y está despertando conciencias, porque claro, ¿cómo no va a despertar conciencias? ¿Dónde están las respuestas a esas huelgas de tractores, a esas huelgas de camiones, a esas huelgas de agricultores y ganaderos, etcétera? Pues es el pueblo. Y el pueblo, al final, la puede liar bien gorda. Sí. Y es el que vota. Y por eso está habiendo un cambio de votos. Porque ya eso de tratar al pueblo como tontos, ¿qué es lo que hacen? Y claro que hay tontos que votan, porque que les votan. También es cierto que hay tontos que les votan porque están bien entontecidos, anestesiados con la grasa que les llega, ¿no? O sea, en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo esta barbarie de la negociación de fronteras con Jones. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No lo van a conseguir, es imposible, porque automáticamente la Comunidad Económica Europea lo repudia. No puede ser. Es curioso que ahora hay un movimiento en Reino Unido de querer volver a estar en Europa. Europa tendrá que decir, mire, pónganse en la cola, en la fila, porque para entrar... Y empiecen a pensar en renunciar a su moneda nacional, que es la reina, ahora es el rey, que si entraran y empiecen a renunciar a sus condiciones de ser exclusivistas, de estar y no estar. Estar para lo que les interesa y no estar para sus porque de alguna forma a Europa le ha venido bien que el Reino Unido se saliera. Es que el Reino Unido era contestatario, siempre vetaba muchas cosas y no avanzaba la Comunidad Económica Europea. No le interesaba a Inglaterra que Europa avanzase. Claro, porque quería tener su negocio aparte y a ti te cierro la puerta. Así que ha sido un tapón yo durante décadas. Es increíble, ¿eh? Y bueno, pues
de que los avances que ha tenido la Comunidad Económica Europea sin la influencia de Inglaterra, que democráticamente hasta hace un tiempo era de lo más aceptable o de lo menos malo, por eso era un freno. El avance que ha hecho Europa en muchas áreas es terroríficamente nefasto. Yeah. Y bueno, yo veo cumplirse profecías, que es lo que realmente me interesa en términos espirituales. Europa va a tener que forjar su ejército, su propio ejército, y va a romper ese complejo de que es la cuna de las dos guerras mundiales y que por tanto estaba condenada a no tener su ejército como una de las condiciones del plan Marshall y de la restauración de la Europa destruida, condiciones puestas por Estados Unidos, por Rusia. Sí, bueno, Alemania y China. Alemania también, era, en principio, ¿no? Es claro, la que tenía el problema. Sí, pero Alemania, las demás no tenían ninguna fuerza bélica y la poca que tenían quedó arrasada, porque no hubiera ganado la guerra mundial sin la intervención de Estados Unidos. Eso está clarísimo, ¿no? Y entonces, pues ese complejo, que no es un complejo, es una culpa difícil de curar, solo Dios puede curarla, pues ya está bien, también en cierta manera, humanamente hablando, porque han pasado, pues fíjate tú, casi 80 años. Entonces, estamos viendo... Sí, 80 años. Sí, entonces estamos viendo que no va a tener más remedio que librarse de la OTAN, porque ¿quién paga el 5%? Estamos locos. Sí, pero encima dices, bueno, ¿pero para qué? Porque ahora mismo están hablando de unas amenazas mundiales y que si no, esto va a desaparecer porque la Tercera Guerra Mundial, y entonces nos tenemos que armar y rearmar y dices, ¿no es mejor arreglar los conflictos que pueda haber y tener una relación de confianza? No había OTAN cuando Estados Unidos intervino para salvar a Europa en las dos guerras mundiales. Entonces, no sería necesaria la OTAN para que Estados Unidos, si es mínimamente honorable el país, como en parte lo fue, para intervenir en salvar a Europa, por presidentes tanto republicanos como demócratas, son todos republicanos, que esto es lo importante, ¿no? Porque los demócratas no es que han intervenido para hacer justicia en guerras injustas, sino que han provocado guerras injustas, todos. Es impresionante hacer una lista de las guerras que provocaron a través de la CIA y a través de las 7 hermanas petroleras. Pues Europa, de motu propio. Y además están descuidando el verdadero enemigo estratégico del mundo, que es China, que tiene 200 millones de soldados dispuestos a salir a matar y a matarse y a dejarse matar, por decir una cifra. Y que no solamente tiene un ejército inmenso, sino que tiene bombas atómicas y un armamento que crece y crece en un porcentaje inusual. Y le seguimos comprando todo a ellos para darles más economía. Más economía, para fortalecerlos más. Y dicen que ya es la primera economía mundial, aunque ellos son de la chita callando. Pero podría ser. Y ahora con este reventón que ha hecho de la energía, de la inteligencia artificial y todo es increíble, ¿no? Entonces están equivocando. Y que se estén acercando a China algunos, para
encima, hacerse los importantes y como despreciando a Estados Unidos. Vamos, esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza, ¿no? Y que estén queriendo dar entrada a los vehículos chinos y parar a los vehículos norteamericanos, que efectivamente los vehículos norteamericanos no son los que gustan en Europa. Bueno. Incluso cualquier norteamericano le das a escoger entre un Mercedes y un Lincoln o lo que sea, y se queda con un Mercedes. Sin embargo, uno de los vehículos que tiene más penetración en Europa es Ford. Ya, pero tiene sus propias fábricas acá, en Europa, pero el nombre... no es lo mismo, que no es lo mismo, porque esa tecnología Ford ha sido completamente equilibrada con ingenieros, que incluso algunos fueron captados, sacados de la BMW o de Mercedes. Esto es así de claro, en esa competencia lícita. De los alemanes y franceses. Que eran los... Exacto. Entonces, y hacer la barbaridad de escoger los vehículos eléctricos chinos cuando de vez en cuando explota uno por aquí y otro por allá, cuando resulta que no está preparada Europa para la debacle de echar a la chatarra cientos de millones de vehículos. El otro día estaban en un programa en televisión hablando de todo el tema del cambio climático, ¿no? Y claro, los que estaban allí eran proclives a una determinada teoría, ¿no? Pero hablaban de que el CO2 es imprescindible para la vida en el planeta. Ese es el engaño tan grande. Sin el CO2 no podría haber vida. Es increíble. Y que luego, como el mundo es un sistema cerrado, y cuando el sistema necesita oxígeno, genera, de alguna parte se genera, y hay masas tremendas de vegetación subacuática, es decir, en el mar, que están generando cantidades inmensas de oxígeno. Transforman el CO2 en oxígeno. Eso es. Entonces esto y claro... Cuando hemos cortado en la tierra, en el mar están creciendo inmensas cantidades de vegetación. Y si la tierra fuera oxígeno más fértil, porque se ha tratado mejor el agua, se han tratado muchas más áreas con más inteligencia, se necesitaría más CO2 en la tierra. Y que una erupción... Para un mundo vegetal. O sea, es que... No, son otros los productos que sí que producen un daño invernadero, pero no son precisamente... No es Dice que el mayor efecto invernadero lo produce el vapor de agua, que es inevitable desde el diluvio, es inevitable porque la humedad en el ambiente creció de tal manera. Por otro lado, eso también produjo el escudo que tiene la Tierra. Es que es una maravilla la Tierra. Hombre, claro. El escudo que tiene... El escudo de agua, de protección. Hielo. Y de hielo, tú sabes que hay... escudos de gigantescas cantidades de hielo que giran a gran velocidad en la atmósfera, y que Dios llama los secretos del hielo que tengo reservados para mi gran día, ¿no? Entonces, y lo que tú dices, el escudo de agua, precisamente se abrieron las aguas de ese escudo para el diluvio. O sea, todo lo creó Dios con el agua, como dice el apóstol Pedro. Así que esos problemas de tipo ecológico son mentira. Son mentira. Porque luego dices, no, es que están argumentando cosas que dices, no lo había pensado nunca, pero tienes razón. Esto es así, como funciona. Porque la naturaleza está establecida de tal manera que la acción y la reacción se manifiestan constantemente.
para equilibrar. El creador lo ha hecho de forma inteligente y segura, ¿no? Para mantener el equilibrio, el equilibrio de su creación. Igual que la teoría igual que todas las distancias de los astros, etcétera, ¿no? Pero esta barbarie de la teoría de la evolución, que no tiene fundamento científico ninguno. Es una barbarie, es una algo anormal. De quitar a Dios de la ecuación. Claro, el plan es quitar a Dios del creador. Y venga a insistir en los programas de televisión, en multitud de películas, que este animal lleva 20 millones de años, estas montañas llevan cientos millones de años. Pero ¿usted de qué va? No puede existir esta Tierra cientos de millones de años, porque tampoco el Sol puede existir esa cifra, pues que tendría que ser tan gigantesco que habría arrasado, calcinado la Tierra. Y sería tan gigantesco, ¿por qué? Porque se va consumiendo. Se quema a una velocidad de vértigo. No tendría tanto combustible para durar tantos millones de años. Los científicos deberían, ahora que están estudiando al Sol, y lo otro, hacer un cálculo de que está hecho. Pues, hay un artículo... Miles de años duran las estrellas, y nacen y mueren, y duran miles de años, no millones de años, ¿no? Un artículo de un cristiano divulgador que escribe en diferentes medios, hizo ese estudio y precisamente decía eso, ¿no? Y mira, el volumen que tendría que tener el Sol hubiera absorbido a todo el sistema solar y no existiría. De tal manera que estas teorías y los años luz de Tú sabes que hay estrellas soles que son 20 o 50 veces más grandes que el Sol. Y a su alrededor, ¿qué hay? Pues planetas ardiendo, incandescentes o sin... Si existen planetas alrededor, para que puedan tener la posibilidad de vida, claro. es que la Tierra tiene una distancia con el Sol que solo le permite que sea ese planeta el que tiene vida. Y la velocidad a la que marcha la Tierra evita que el Sol lo queme. La rotación de la Tierra, claro, permite que haya un rango, una refrigeración, un rango de temperaturas, claro, suficientes para generar la vida. Mantenga la vida. Y seguimos con todo eso. Y claro, el Sol es fundamental para que haya vida en toda la creación. Pero a una distancia concreta para que no arrase. Es que esa matemática de Dios es tan sublime que solo mirando la creación, dice en la epístola de Romanos, los bárbaros insensatos deberían de glorificar a Dios y creer que Dios existe. Pero como no lo hacen, pues por no honrar a Dios en su creación, Dios los entrega a las inmundicias de sus normalidades bestiales, como bestias, ¿no? Es tremendo ese pasaje. Luego toda la historia de la política, ¿no? De no tener en cuenta a Dios, hace que las personas se crean suficientemente autosuficientes para llevar adelante sus situaciones, y resulta que luego así les va. Gente que ha sido deshonesta y que ha actuado con actitudes injustas, luego vienen a sus vidas esas... Sí, que analicen sus currículums, sus biografías, sus situaciones familiares, físicas, psíquicas. ¿Cuántas enfermedades vienen por el pecado? La mayoría. Y cuántas tristezas, desgracias y sufrimientos vienen por el pecado. La maldad al final se va a cobrar su factura. Sí. Aquellos que actúan la bondad, malamente. Lo que cobra es bondad. Lo que siembras, cosechas, es una ley establecida por Dios y legítima, además, totalmente legítima, ¿no? Y bueno, ahí estamos con lo de Israel, porque antes de que se nos termine el tiempo, vemos a Netanyahu, que es el Hoy está también en Estados Unidos, con Trump. Exacto, es el primer mandatario que Trump recibe en la Casa Blanca.
Eso no es muy significativo, ¿no? Y bueno, pues los periodistas retorcidos, qué pena que allí no haya influencia del Tribunal de la Haya para que lo detengan y lo lleven a juicio. Y esto es esta gente es que esos son... ¿Qué pasaría si Israel entra en una debacle política y entra en el gobierno alguien como los que ha habido en su momento, Simón Peres y gente... Dispuestos a vender Jerusalén y a vender Golán. Estuvo a punto el Simón Peres de negociar. Porque estaban metidos en el movimiento internacional de globalización. Y dices, ¿qué pasaría si se pierde el testimonio de Israel en el ámbito político internacional? Pues ya lo dejó andar, curiosamente, de las pocas lucideces que ha tenido. Bueno, ha tenido algunas más, pero su fatídica posición en Texas con las botas que no eran españolas, de vaquero tejano allí junto a Bush en una postura chulesca, y pues pronosticaron en esa soberbia, ese orgullo, pronosticaron su caída, porque a la caída le precede la soberbia, ¿no? Pero sin embargo Aznar dijo, el Occidente no se da cuenta que Israel es el muro de contención de la yihad islámica, de la invasión terrorista. Son en realidad los mártires que están ahí, el reducto que está frenando un imperio musulmán. De hecho, que crece. Y está ahí ese pequeño reducto bloqueado por millones, no sé, cientos de millones de enemigos y por todos los países musulmanes, incluidos Jordania, que a pesar de su acuerdo, que en un momento dado Jordania traiciona como sea. Es curioso que no importa. La profecía habla de que cuando haya el gobierno mundial del anticristo, la única manera que tiene de seguir adelante es pactar con Israel. Si no pacta con Israel, no puede dominar. ¿Por qué? Porque el conflicto de Israel... Aunque luego le engañe, ¿no? Pero es el pacto de la muerte. Sí, pero hace un pacto de 7 años y por lo menos lo cumple durante 3 años y medio. Eso es el Apocalipsis. Y también el profeta Daniel. Entonces, resulta que en eso que estás hablando, no tiene más remedio para iniciar su mandato mundial, resolverlo primero Israel, que nadie ha conseguido resolverlo. Por supuesto que le darán el premio Nobel de la paz. Bueno, un premio cualquiera, va a ser el dueño del mundo. Le darán todos los premios y todas las honras y todos los loores, porque además será un genio. No creo que sea Elon Musk, porque, vamos, eso lo faltaría, pero de ese nivel no, mayor porque... Cumple con algunas condiciones, pero no con todas. Pero no con todas, ¿no. Porque no es griego, no es... Él tiene que ser sirio judío. Más es judío. Es judío, pero no es sirio. Pero no es sirio. Entonces, y luego, pues hay otras muchas, ¿no? Pero además, es que va a engatusar al mundo. Y se va a sujetar después de un debate mundial. Por eso tiene que haber lo que se llama la gran profecía de Jesús, el mini Apocalipsis de Mateo 24, ¿no? Hay una bomba que se nos pasa el tiempo, pero hay una bomba que está pendiente, que es India. Sí, es verdad. India ahora mismo es el país más poblado del mundo. Ha sustituido a China, sí. Hay más gente en India que en China. Ha habido recortes, Pakistán, Afganistán, se fueron quitando de en medio, eran partes de India, pero el núcleo, y eso es una bomba que está en silencio. El día que eso está creciendo a una velocidad de vértigo, no solamente en población, sino en tecnología y en influencia. Y parece que el presidente en ese sentido está teniendo
o sagacidad, ¿no? O astucia, lo que sea, porque no le considero yo un ungido de Dios, ni mucho menos, porque... y nadie habla de India encima. favorece, o sea, calla, silencia ante la persecución a los cristianos. Es decir, prácticamente es a los únicos que se persigue allí. Los musulmanes no se les atreven, aunque siguen la frontera con Pakistán siempre en una alerta de posible guerra. El asunto es que ese país dormido va a despertar también y formar parte de esas 4 bestias del final que se enfrentan entre ellas. Y que ocasiona la gran debacle, ¿no? Y el pánico mundial que producirá el levantamiento del anticristo, al cual aceptarán para agarrarse a esa esperanza de las promesas que va a dar. Porque si hay una guerra mundial, ya Europa no puede ser el escenario, tiene que ser Asia. Sí, pero Europa va a ser la cuna del último anticristo, sin duda. Está bien tipificado en la visión de Nabucodonosor de los imperios, de los anticristos. Cabeza de oro él, luego, pues ya sabemos, el pecho y brazos de plata, los medos, luego están los griegos, muslos y vientre de bronce, y luego están las piernas de hierro, el Imperio Romano, las 2 piernas de hierro, Rómulo y Remo, que se formó con los países del hierro y del acero, mayores productores del mundo. Y después los pies, 10 dedos de hierro y 10 dedos de barro. Los 10 dedos de hierro son la continuidad del anterior, que desaparece. El Imperio Romano desapareció. Algunos sueñan sueñan, fíjate tú, históricamente, con el gran Imperio Romano para Europa. Pero y aunque fuera así, dices, Europa es una pequeña cantidad frente al mundo global, no importa, pero fíjate la pequeña cantidad que era Alemania y mira lo que consiguió. O sea, es que es todo convicción, es todo seducción. Alemania quedó seducida por ese monstruo. Entonces, ¿qué sucede? Que esos 10 dedos de hierro, que son 10 países que forman parte del Imperio Romano desaparecido, de Europa, que son los 10 que dirigen Europa, entre los cuales Alemania es el principal. Y Francia. Ahora, Alemania, Francia e Italia. Alemania y Francia. Italia está ahí, que la dejan y no la dejan. Como que no la dejaron en alguna reunión de alto nivel mundial. Entonces, bueno, pues, ¿y los 10 dedos de barro? Pues este es el gran misterio. En los 10 dedos de barro está la alianza de los dirigentes descendientes del Imperio Romano, que no tienen nada que ver con el Imperio Romano, pero que son 10 dedos de hierro. Y el Islam, 10 reyes. Pues ahí estamos hablando de los reyes de Qatar, de Arabia Saudí, de estos multimillonarios, poderosísimos, pero que, bueno, pues se va a preferir aliarse con Europa y están ya haciéndolo, porque tiene una estrategia al estilo musulmán, con la daga atrás y la palabra de paz y la daga para después que te confías meterte el puñalón. Y entonces están preparando formar parte del BRICS, la moneda oro, porque ya no quieren depender del dólar, porque se dan cuenta de que no hay respaldo para los billones de dólares emitidos, entre los cuales ellos tendrán habitaciones llenas de dólares, habitaciones, literalmente, montañas como los narcos. Y sobre todo China tiene sobre más todo dólares. China. Entonces, esto
va a producir la gran batalla de la moneda. Estos bloqueos. Por eso, otra profecía es que Europa va a formar por fin su Banco Central. Es decir, no es lo mismo que el que hay ahora, ¿no? No, estamos hablando de un banco para todas las 27 naciones o las que vayan entrando, que gobierne. O sea, que no será ya Banco de España, Banco de Alemania, no, Banco Europeo. Pero con potestad para emitir obligaciones, acciones, etcétera, y actuar como la Banca de Inglaterra o como la Banca de Estados Unidos, en una palabra. Esa es lo que va a proponer. Eso es lo que va a proponer, fíjate, me anticipo, entre otras de las medidas que esta presidentita de Europa dice que tienen preparadas para defenderse de una posible agresión de Estados Unidos económica. Es otra de las medidas. Y entonces, pues claro, va a entrar al trapo en la sustitución del dólar y el euro, porque encima el euro está cayendo, lo cual beneficia a las exportaciones europeas, no la perjudica. O sea, si el euro es más barato, pues los productos europeos son más baratos. Tienen salidas. Y como la perjudicaría a Europa si comprara más de lo que vende. Pero es curioso, la balanza exterior de Europa sigue siendo alta, muy alta, con todo el mundo. Ese no es el problema del declive de Europa. El problema del declive de Europa es el problema energético, es el problema interno de la psicosis y el miedo que hay en Europa y bueno, pues el desgaste tan fuerte que está teniendo por toda esta filosofía woke y por Ucrania. ¿Cuánto se ha comido esta guerra de Ucrania? Se ha comido media Europa, vamos, se la ha devorado. Pero, sin embargo, las máquinas, las empresas siguen produciendo y vendiendo mucho más de lo que compran. Incluida China, que tiene con China, Estados Unidos, una balanza de pagos de pérdidas milimillonarias mensuales. Es decir, que Estados Unidos compra más a China de lo que le vende a China. Y así con México y así con otros países, ¿no? Entonces, porque tú vas y los chinos no tienen influencia en Europa. Poquísima. ¿Qué influencia tienen los chinos en Francia, en Alemania, en España? Porque, bueno, no quiero hablar. Así que nos toca orar y nos toca pedir al Señor revelación profética, pedir inspiración, poder entender al leer la Biblia en qué nos afectan las profecías que ahí están contenidas, si son para nuestro tiempo sus cumplimientos. Revelación, revelación, revelación. Y así ser capacitados para poder decir como el apóstol Pablo, no ignoramos ninguna de las maquinaciones del maligno, y mucho menos aquellas que el Señor le va a permitir que realice, que las ejecute, porque será instrumento de Dios como verdugo para los rebeldes y como disciplina también para los perezosos y los tibios y los que no quieran renovarse en el fuego santo del amor a Dios y al prójimo. Velemos, oremos y busquemos revelación bíblica cada día. Es lo que necesitamos todos, cada vez más. Así es. Vamos a orar por ello. Señor bendito, es tan entusiasmante los tiempos en los que nos has hecho vivir, y te damos gracias porque no estamos como la gallina mirando al suelo, sino que levantamos nuestras miradas hacia ti, Señor. Y entendemos que todas las ocasiones y circunstancias y oportunidades que se están dando tienen que ver con tu plan perfecto. Por eso no nos cansamos, Señor, de pedirte, como tú enseñaste a tus discípulos, que venga tu reino y empiece por nuestros propios corazones
venga tu reino a nuestros ministerios, a la Iglesia. Sí, Jesús. Y así se pueda extender hacia el mundo que nos rodea. Señor, y en medio de todas estas tribulaciones y conflictos, sabemos que tú estás preparando un pueblo especial, Señor, y una gran cosecha donde millones y millones de personas te puedan glorificar. Nosotros queremos estar participando en tu plan. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos capacites, nos fortalezcas, Sí, Señor. nos des la visión y podamos así estar cumpliendo con tu plan y tus propósitos. Reprendemos toda la obra del diablo, especialmente hacia tus hijos, Señor, y te pedimos que nos protejas y nos hagas salir victoriosos en cada batalla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Cristo, a ti y a estos medios. Sí, gracias a ustedes también por su paciencia que nos permiten estar más tiempo del establecido, pero bueno, es así, yo creo que es tan interesante que debemos estar mucho más tiempo, ¿no? Deseamos también que Dios los bendiga y tanto en sus vidas, sus familias, sus trabajos. Dios les bendiga.